La clase de hoy es sobre psicopatología. ¿Qué es la psicopatología? La psicopatología es el estudio de los trastornos mentales. Si podemos descomponer la palabra y analizar la etimología de la palabra, y van a ver que se deduce de la etimología, el significado de la disciplina. Psico, ¿qué es psico? Psico viene de psiquis, ¿sí? Alma. Psicología. Patos, psicopatos, ¿no? Patos, tiene que ver con padecimiento, con dolor, con sufrimiento. Patología, patognomónico. Y logos es el estudio de, ¿sí? Psicología es el estudio de la psiquis y psicopatología es el estudio de los padecimientos de la mente. Eso es la psicopatología, ¿verdad? Bueno, ahora bien, hay dos manuales principalmente para clasificar estos padecimientos mentales, los trastornos mentales. Hay dos manuales, como les decía, uno de origen norteamericano, uno de Estados Unidos, hecho por la Asociación Americana de Psiquiatría, se llama Asociación Americana, pero son norteamericanos, son estadounidenses, aunque se llame APA. Entonces les decía, DSM es uno, que el DSM es hecho por la APA, ¿sí? DSM está hecho por la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Norteamericana de Estados Unidos. Y el otro manual que se utiliza, que suele utilizarse, es el CIE, CIE, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué ocurre? Que no es que escribieron una vez un libro y listo, sino que lo fueron editando y modificando. Entonces, van a encontrarse con el DSM-1, el DSM-2, el DSM-3, el DSM-4, la versión revisada del 4 y el DSM-5. Y el CIE, lo mismo, el CIE 1, 2, 3, 4, hay hasta CIE 10, ¿verdad? Y hay DSM hasta el 5. Pero ¿qué pasa? El 5 tiene muchas críticas, el DSM-5. Entonces se sigue utilizando en muchos lugares el DSM-4, la versión anterior. El DSM-4, la versión revisada del 4. O sea, una corrección que le hicieron. Una revisión. Pero no se usa necesariamente el 5 en todos lados. Vamos entonces a lo que nos compete. Se entendió entonces que hay dos manuales. Dos manuales son dos libracos grandotes, ¿sí? Uno se lo van a encontrar como CIE 10 y el otro se lo van a encontrar como DSM. Bien, ahora, dicho esto, ¿qué hay en estos manuales? Bueno, imagínense que tenemos dos clases, no vamos a ver los dos manuales enteros. Vamos a ver un manual, vamos a enfocarnos en el DSM, DSM-4, y dentro del DSM-4 vamos a ver algunos trastornos, algunas clasificaciones de los trastornos. Los primeros trastornos que vamos a ver son los trastornos del ánimo, ¿sí? Los trastornos vinculados al estado de ánimo. Bien, para ver los trastornos vinculados al estado de ánimo, tenemos que diferenciar, por un lado, lo que son los episodios afectivos de los trastornos en sí. No es lo mismo un episodio afectivo que un trastorno, ¿sí? Un episodio es justamente un episodio temporal. Ocurre en un momento dado. Y no es un diagnóstico el episodio, ¿sí? O sea, no es que vamos a estudiar, alguien tiene un episodio de algo y ese es su diagnóstico. No, el episodio no es un diagnóstico, pero sí nos sirve para realizar el diagnóstico. El episodio nos sirve para realizar el diagnóstico.
¿sí? Y vamos a tener 4 tipos de episodios. Episodio depresivo mayor, episodio maníaco, episodio mixto y episodio hipomaníaco. Anoten. Entonces, los episodios van a ser episodio depresivo mayor, episodio maníaco, episodio mixto y episodio hipomaníaco. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Pero lo importante es comprender que esto es un episodio afectivo, es algo que le va a ocurrir en un momento que le puede ocurrir en un momento a una persona, pero que no es el diagnóstico, no es el trastorno que se diagnostica. El trastorno que se diagnostica precisamente a partir de lo visto y de lo estudiado de los episodios. Los trastornos van a ser o bien trastornos depresivos o bien trastornos bipolares, ¿sí? Una cosa son los episodios, que vimos estos 4, y otro de los trastornos, que está esta clasificación en 2, depresivos y bipolares. Y ya vamos a ver dentro de cada uno qué trastornos hay. Entonces, ahora vayan al apunte que yo les hice y busquen dónde están los trastornos del ánimo, que están al principio. Y van a ver que en la página 2 dice episodio depresivo mayor. Criterios para el episodio depresivo mayor. Bueno, dice entonces, en el criterio, ¿qué es un episodio depresivo mayor? ¿Cuándo alguien ha tenido un episodio depresivo mayor? Dice, presencia de 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas que representan un cambio respecto a la actividad previa. Uno de los síntomas, miren, porque acá cada palabra está bien pensada acá, no está al azar. Dice, presencia de 5 o más, o sea que si tiene 5, tiene 6 o tiene 7, cumple con esa parte del criterio, ¿verdad? De los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas, no durante una semana, 2 semanas, que representan un cambio respecto de la actividad previa. O sea que antes de esas 2 semanas no tenía este comportamiento. ¿Se entiende? Representa un cambio respecto de la actividad previa. Uno de los síntomas debe ser estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de la capacidad para el placer. Uno de los 5 o más síntomas tiene que ser o ese o el otro, ¿sí? Nota, no incluir los síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o a las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo. O sea que si alguien tiene, no sé, yo no sé nada de medicina, pero una alteración en la tiroide que te da desánimo, no podemos decir que tiene un episodio depresivo. Tiene que tratarse de la tiroides, por ejemplo. Es un ejemplo al azar, ¿sí? Bien. Entonces veamos cuáles son los criterios. Dice, 1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, según lo indica el propio sujeto. Por ejemplo, que se siente triste o vacío. O la observación realizada por otras. Por ejemplo, llanto. En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable en vez de depresivo, ¿sí? Ese es un criterio. 2. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades. La mayor parte del día, casi cada día. 3. Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso, ¿sí? O sea, pérdida o aumento de peso. O pérdida o aumento de apetito casi cada día. Bien, sigamos. Otro criterio, insomnio o hipersomnia, o sea, no dormir o dormir muchísimas horas. Casi cada día, o sea, esto tiene que ser cosas que se dan casi todos los días durante al menos 2 semanas. No es que porque un día alguien tiene insomnio, tiene una depresión. Tiene un episodio depresivo. Bien. Fatiga o pérdida de energía casi cada día. Agitación o enlentecimiento psicomotor casi cada día.
Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o de decisión, casi cada día. Bien. Pensamientos recurrentes de muerte. No solo temor a la muerte, sino ideación suicida recurrente, sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. Bien. Hasta ahí. Eso es lo que me interesa contarles. Esos son los criterios de un episodio depresivo. ¿Se lo pueden imaginar al episodio depresivo entonces? 2 semanas, distinto al modo de funcionar anterior del sujeto, con al menos 5 de estas características. Cada día o casi cada día. ¿Bien? Entonces ahí ya tienen el primer episodio. Vamos al episodio maníaco. El episodio maníaco podríamos decir que es lo opuesto, así dicho de manera general. Criterios para el episodio maníaco. Bueno, acá, como les decía, va a ser lo opuesto. Un periodo diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos una semana, o cualquier duración si es necesaria la hospitalización. A ver, ¿qué significa esto? Tiene que durar por lo menos una semana, pero si a los 3 días ya hay que hospitalizar a la persona porque está teniendo acciones que ponen en riesgo a sí mismo o a terceros por el nivel de la manía que tiene, entonces bueno, no hace falta, esperemos una semana para cumplir el criterio y ahí lo internamos. No, ya se nota a los 3 días, ya apostó todo, vendió todo lo de la casa, apostó todo, hasta el perro, llevó al casino, y puede estar haciendo cualquier acto de riesgo y no hace falta que necesariamente llegue a los 7 días, ¿verdad? Sí se requiere hospitalización. Bueno, entonces, avancemos. Al menos una semana o cualquier duración si es necesaria la hospitalización. Criterio B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. 4 si el estado de ánimo es solo irritable. Y ha habido en un grado significativo. 1 entonces. Autoestima exagerada o grandiosidad. Soy el mejor, yo puedo hacer esto y los demás no, yo puedo treparme un precipicio y los demás no. Ahí está, por ejemplo, algo que puede requerir hospitalización por ponerse en riesgo a sí mismo. Disminución de la necesidad de dormir. Se siente descansado con dormir 3 horas, por ejemplo. Más hablador de lo habitual o verborreico. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. O sea, el pensamiento se acelera, va a otra velocidad y puede dar la sensación de que se fugan las ideas de tan rápido que vienen y se van, así como una fuga. 5. Distraibilidad. 6. Aumento de la actividad intencionada, ya sea socialmente en el trabajo o los estudios o sexualmente, o agitación psicomotora, ¿sí? O sea, hacer más cosas, más intereses. Sigamos. 7. Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves. Compras irrefrenables, relaciones sexuales, vamos a decirlo así, como sin protección, o todos los días estar con 5 personas, digamos, o sea, algo que evidentemente tiene que ver con lo que se puede vincular al diagnóstico. Inversiones económicas alocadas, esto es lo que les decía, y al casino y a apostarse todo. ¿Por qué? Porque si sos el mejor, te crees que estás en tu mejor momento, que todo te va a salir bien, vas a ir al casino y te vas a apostar todo, porque tu psiquismo te está diciendo que vayas por todo, ¿no? Y así es que después, bueno,
nada, les va tan mal a veces en esos términos a las personas con episodios maníacos. Terminan con la casa rematada. Vamos al episodio mixto. Recuerden que estos no son diagnósticos. Son los episodios que nos van a servir para hacer diagnósticos. Bueno, criterio para el episodio mixto. Se cumplen los criterios tanto para el episodio maníaco como para el episodio depresivo, excepto en la duración del depresivo. ¿Por qué? Porque es casi cada día durante al menos una semana. Vieron que el episodio depresivo tenía que ser 2 semanas, por lo menos. Bueno, acá no. Acá, si cumple los criterios del depresivo y del episodio maníaco, durante una semana se considera un episodio mixto. Un día estar para abajo en la cama, el otro día ir y apostarse todo, y el otro día estar para abajo, y el otro día ir y acostarse con 30 personas, ¿sí? Esto da cuenta del episodio mixto, ¿bien? Y el episodio hipomaníaco es, bueno, hipo significa más pequeño, ¿sí? Entonces es como el episodio maníaco, pero más tenue. Un episodio diferenciado durante el que el estado de ánimo es persistentemente elevado, expansivo o irritable durante al menos 4 días y que es claramente diferente al estado de ánimo habitual. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo han persistido 3 o más de los siguientes síntomas: autoestima exagerada o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual o verborreico, fuga de ideas, distraibilidad, aumento de la actividad intencionada, bien, implicación excesiva en actividades placenteras. Bien. Miren el último criterio. El episodio no es suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral o social importante, o para necesitar hospitalización, ni hay síntomas psicóticos. Porque en las manías pueden aparecer síntomas psicóticos. Como por ejemplo, no sé, soy tan grandioso que soy el emperador. Pero no es porque estén psicóticos, es por el estado de ánimo, hay que diferenciar eso. Pero bueno, el episodio no es suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral o social importante. En el episodio maníaco sí es lo suficientemente grave como para provocar deterioro social o laboral, o como para requerir internación. Acá no. ¿Sí? Bien. Otra cosa en esto de diferenciar, también hay que diferenciar un episodio depresivo de un duelo. Ojito, cuidadito, porque alguien estaba bien, se le muere un familiar, está triste 2 semanas, llora, no le encuentra sentido a la vida, no quiere comer. Episodio depresivo. No, eso se llama duelo. Bien. Entonces, ya vimos los 4 episodios: depresivo mayor, maníaco, mixto e hipomaníaco. Ahora tenemos que ver cómo estos elementos nos sirven para realizar diagnósticos de trastornos depresivos y trastornos bipolares. Bueno, vamos a tener 2 trastornos, pongan trastornos depresivos y abajo 2 flechitas: trastorno depresivo mayor y trastorno distímico. Y después otro, así aparte, trastornos bipolares, y ahí vamos a tener 3: trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y trastorno ciclotímico. Bien, entonces ahora tenemos que empezar a ver los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Son los trastornos depresivos, dentro de los cuales está el trastorno depresivo mayor y el trastorno distímico, y los trastornos bipolares, que está el 1, el 2 y el trastorno ciclotímico. Vamos al trastorno depresivo mayor. Acá, ¿qué es lo que hay? Presencia de al menos un episodio depresivo mayor. Pero, ojo, porque tiene que haber un episodio depresivo mayor, pero nunca tiene que haber ocurrido ni un episodio maníaco, ni un episodio mixto, ni un episodio hipomaníaco, porque si no estaríamos hablando de una bipolaridad.
Y vamos entonces ahora al trastorno distímico. En el trastorno distímico, el estado de ánimo está crónicamente depresivo. Durante la mayor parte del día, de la mayoría de los días, durante al menos 2 años. Durante al menos 2 años está la mayoría de los días y la mayor parte de cada día con un estado de ánimo crónicamente depresivo. Vamos a los criterios. Por ejemplo, el B ya lo sabemos, son las características: baja autoestima, falta de energía. El C, durante el periodo de 2 años o 1 año en niños y adolescentes, o sea, si es en niños y adolescentes, el criterio es 1 año. Si son adultos, 2 años. El sujeto no ha estado sin síntomas durante más de 2 meses seguidos. ¿Sí? No ha estado sin síntomas más de 2 meses seguidos. No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los 2 primeros años de la alteración. Entonces, la alteración no se explica por la presencia de un trastorno depresivo mayor crónico o un trastorno depresivo mayor en remisión parcial. Bien. Y dice, nota, antes de la aparición del episodio distímico pudo haber un episodio depresivo mayor previo, pero que remitió totalmente, o sea que después desapareció. Además, tras los 2 primeros años de un trastorno distímico, puede haber episodio de trastorno depresivo mayor superpuesto, en cuyo caso cabe realizar ambos diagnósticos si se cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. O sea, en esto que es que la persona está como siempre más triste, siempre más deprimido, siempre con fatiga, ¿sí? Durante 2 años, puede haber un momento en el transcurso de estos 2 años en el que aparezcan como vamos a decirle así, un pozo depresivo, un agravamiento de los síntomas durante al menos 2 meses. Entonces, está con el trastorno distímico y además tuvo un episodio depresivo. Cabe el diagnóstico de ambas cosas. No son excluyentes. Vamos ahora a los trastornos bipolares. Entonces teníamos trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno ciclotímico y ahora hay que diferenciarlos. Todos estos son trastornos bipolares. En el trastorno bipolar 1 lo que hay es presencia de episodios maníacos o mixtos, ¿sí? Tiene que haber presencia de episodios maníacos o mixtos. Sí o sí. Si no, no se puede diagnosticar trastorno bipolar 1. En el trastorno bipolar 2 no puede haber presencia de episodio maníaco o mixto. Si hay presencia de episodio maníaco o mixto, es bipolaridad 1, no es bipolaridad 2. El diagnóstico. En el episodio bipolar 2, lo que hay es presencia de episodio depresivo y de episodio hipomaníaco. Si hay hipomaníaco, es trastorno bipolar 2. Si es maníaco o mixto, el episodio es trastorno bipolar 1. Y nos queda también el ciclotímico, que ahora lo vamos a ver. El ciclotímico dice lo siguiente: presencia durante al menos 2 años de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y numerosos periodos de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. A ver, lo leemos de nuevo para que se entienda. Presencia durante al menos 2 años. Ven que a esto podemos hacer una analogía. Si en los trastornos depresivos está la depresión y el trastorno depresivo mayor, mejor dicho, y acá está trastorno bipolar 1 y 2, ahí hay una analogía, podemos hacer una analogía entre trastorno distímico y trastorno ciclotímico. O sea, ¿en qué sentido? Ambos van a ser de mayor duración, un poco más tenues, pero más largos, ¿ven? El ciclotímico y el distímico son así, más largos y un poco más tenues.
y el maníaco, o sea, la bipolaridad 1 y la bipolaridad 2 y el trastorno depresivo mayor son esas pancitas que bajan, se vuelve a la normalidad, pasa un tiempo. Se baja, vuelve a la normalidad, pasa un tiempo. O se sube. Entonces, en el episodio ciclotímico, durante al menos 2 años, igual que en el distímico, ¿vieron? Durante al menos 2 años, de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos, no maníacos, hipomaníacos, y numerosos periodos de síntomas depresivos que no cumplen el criterio para un episodio depresivo mayor. Y dice, durante los primeros 2 años de la alteración no hay ni episodio depresivo mayor, ni episodio maníaco, ni episodio mixto. Si hay episodio depresivo mayor, episodio maníaco y episodio mixto, no corresponde al inicio diagnosticar ciclotimia. Durante los 2 primeros años del trastorno ciclotímico no pueden haber episodios depresivo mayor, maníaco o mixto. Pero después de los 2 primeros años iniciales del trastorno ciclotímico, o 1 año en niños y adolescentes, pueden aparecer episodios maníacos mixtos que se superponen al trastorno ciclotímico, en cuyo caso se diagnostican ambos trastornos, el ciclotímico y el trastorno bipolar 1. O pueden aparecer también episodios depresivos mayores, en cuyo caso se diagnostican ambos trastornos, el ciclotímico y el trastorno bipolar 2. Y con esto terminamos el apartado de trastornos del estado de ánimo.